Hola, nuestro tema de hoy es datación radiométrica y la prueba de carbono 14. Para iniciar tenemos que definir qué es la datación radiométrica. Bueno, y el concepto nos dice que es el método científico que permite saber una fecha exacta mediante el uso de la radioactividad. Existen dos métodos, que es el método del uranio, plomo, y el método de carbono 14, carbono 12. En el método de uranio-plomo vale para estudiar las rocas más antiguas conocidas y meteoritos. Se aplica en rocas ígneas y metamórficas con uranio. Y el método de carbono 14-12 es el método que en el carbono 12 se degenera y se transforma en carbono 12, en los restos orgánicos principalmente. Esto en geología solo vale para el cuaternario. ¿Esto qué quiere decir? Que es hace 10.000 años. El método para calcular la edad por medio del carbono 14 es ciertamente el más conocido. Esta también tiene ciertos supuestos que se deben cumplir para que dé resultados precisos, ¿no? Entonces, el carbono 14 se produce en la atmósfera cuando un átomo de nitrógeno 14 es bombardeado con un rayo cósmico. Esto cambia del nitrógeno en carbono 14. Entonces se dispersa por la atmósfera y las plantas lo absorben por la fotosíntesis. Cuando un animal come la planta, parte del carbono 14 se le incorpora, ¿no? El animal carnívoro que se come el animal anterior también recibe el carbono 14 en su cuerpo, como es el caso de los seres humanos, ¿no? Cuando comemos al pollo o diversos animales. Entonces, así, la teoría dice que este proceso sigue hasta que todas las criaturas vivas sean radioactivas exactamente en la misma medida. Cuando un animal o planta muere, deja de asimilar el carbono 14 en su cuerpo. Con el correr del tiempo, el carbono 14 se convierte otra vez en nitrógeno 14. Esto significa que mientras más vieja sea la materia orgánica, menos carbono 14 tendrá. Así que se puede calcular la edad de un objeto si se cumplen ciertas condiciones. Primero, como en todos los métodos, para el cálculo de la edad se debe saber cuánto carbono 14 tenía la planta o el animal cuando murieron. Si en alguna manera el animal evitó la asimilación del carbono 14 a su sistema, dará una edad muy avanzada, si se supone que murió con la cantidad común del carbono 14 en su cuerpo. Generalmente, se hace la suposición de que el nivel del carbono 14 atmosférico ha sido constante durante los últimos 20 a 30.000 años, pero para que este supuesto sea cierto, el nivel de nitrógeno atmosférico y la frecuencia de bombardeo de los rayos cósmicos también deben haber sido constantes durante los últimos 30.000 años. Esta última suposición es más bien incierta, pues las primeras medidas de los rayos cósmicos se hicieron a principios del siglo XX. Parece atrevido ampliar los resultados de las medidas de unos 80 años para generalizarlos a los últimos 30.000 años. Aún así, si estos son los que se suele hacer. No. No es fácil hallar ejemplos como estos, y después de considerarlos, cabe preguntarse si realmente el método de carbono 14 da resultados. El carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años. La concentración de carbono 14 en la atmósfera todavía está aumentando. Existen ciertas plantas que reciben carbono 12, pero no reciben el carbono 14. Solo hay unos 10 kilogramos de carbono 14 en toda la Tierra. El carbono 14 puede ser utilizado para conocer la edad del planeta por dos motivos. El primero, su periodo de desintegración no es tan largo, lo que hace muy fiable solo para muestras de edad menor a 60.000 años. El B, para periodos grandes se utilizan isótopos de uranio y torio, que acaban convirtiéndose en plomo. Este método permite alcanzar hasta 10.000 millones de años. La acumulación de radiocarbono presente en todo el mundo habría producido el radiocarbono en la atmósfera de todo el mundo en varios miles de años. Sin embargo, irónicamente, es carbono 14 lo que es utilizado por los científicos evolucionistas en un intento de demostrar que la vida ha existido en nuestro planeta durante millones y millones de años. Bueno, entonces, ¿es confiable el método de fechado del carbono 14?
Bueno, un ejemplo clásico lo hallamos en la relación de datación entre el carbono 14 y la datación de la columna geológica. Sabemos que el método de carbono 14 es usado comúnmente para fechar material orgánico o material que en algún tiempo fue parte de un organismo vivo. Este método está basado en la medida de elemento radioactivo carbono 14, que se encuentra en todos los tejidos vivos, como resultado de la radiación que pasa a través de la atmósfera superior de la Tierra, ¿no? Los átomos ordinarios de nitrógeno se transforman en el carbono 14 radioactivo, ¿no? Algunos de estos átomos radioactivos son entonces incorporados a las moléculas de dióxido de carbono, los cuales son a su vez absorbidas por las plantas en el proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces, haciendo un resumen más o menos de lo que hemos visto, los animales al consumir esto de aquí a través de la carne, están vinculados también en alguna forma con las plantas, ¿no? A cada organismo en sí, ya sea planta o animal, contiene una cierta cantidad de carbono 14 radioactivo. Cuando un organismo muere, la absorción del carbono 14 cesa y el elemento radioactivo comienza el proceso de decadencia, de regreso a nitrógeno. Al medir la cantidad de carbono radioactivo en una muestra, se puede determinar la fecha de su muerte. Cuando más carbono 14 está presente, menor será la edad, en cuanto menos tenga de tiempo, ¿no? En antigüedad. Al igual que los otros métodos de fechado radiométrico, el método carbono 14 depende de varias hipótesis, ¿no? Primero, que este método de fechado funcione, la cantidad de carbono radioactivo en la atmósfera de la Tierra debe haber sido constante. Esto significaría que la tasa de formación de carbono radioactivo habría tenido que ser igual a la tasa de decadencia en la época en la que vivió el espécimen, ¿no? Segundo, hay que suponer que la medida de decadencia en el pasado, la misma de hoy. Y tercero, que ninguna contaminación de carbono radioactivo podría ocurrir desde la muerte del espécimen. Bueno, en conclusión, esto es todo lo que hemos podido obtener de información y es todo. Muchas gracias.